Bien, buenas noches. Ya estamos en la semana 6. El tema también es el tema 6. En seminario de tesis 2 vamos a iniciar con nuestras actividades de todos los miércoles. Siempre es necesario recordar la entrega ahora del producto número 3, ¿no? Es hasta el 30 de septiembre, que viene a ser el tercer capítulo. ¿Ya? Y para aquellos estudiantes que están haciendo sus investigaciones tecnológicas, es el tercer y cuarto capítulo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido. Siempre es necesario recordarles que se debe ordenar y sistematizar en un Excel o de repente ya de frente en el SPSS toda la información, todos los datos que hemos recogido, ¿no? Porque recuerden, no pierdan de vista que nosotros vamos a tener que a través de este curso obtener el bachiller inmediato, ¿no? Y no va a ser con una simulación, ¿no? No va a ser con una simulación. Vamos a recordar que en el capítulo 3, la parte de metodología, para aquellos estudiantes que están desarrollando sus investigaciones aplicadas, este es la estructura o el esquema. ¿Ya? El día de hoy específicamente vamos a ver qué es población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas de procesamiento de datos. Entonces, la semana pasada hemos visto métodos, método, nivel, tipo de investigación. Por ejemplo, hemos visto que existen el método general, es el método científico, 4 métodos específicos, 4 niveles de investigación también, tipos de investigación según algunos criterios y los diseños de investigación también se ha visto. Diseños experimentales, diseños no experimentales. El propósito de la presente sesión es redactar la población y muestra de estudio, así también redactar el informe de la técnica e instrumentos que se va a utilizar, así como también la técnica de análisis de datos. Entonces, solamente informar, pero sustentando. Aquí tengo una serie de preguntas que señalan y nos van a dar una idea de lo que vamos a trabajar en esta noche. Por ejemplo, ¿qué es una unidad de análisis? Es muy importante entender qué es una unidad de análisis, qué es una población y qué es una muestra y qué es un muestreo, ¿no? Entonces, es importante eso para recordarles, para que ustedes puedan ir redactando. ¿Ya? Vamos. La unidad de análisis, vamos de frente ya con la respuesta. La unidad de análisis son aquellos elementos que nos van a brindar los datos, desde dónde vamos a sacar los datos, ¿no? De dónde vamos a obtener los datos. Y estos elementos están muy bien definidos. Al decir que están muy bien definidos, cumplen con los criterios de inclusión y exclusión para pertenecer a la población. Entonces, cuando yo digo los criterios de inclusión y exclusión, yo tengo que caracterizar con mucha precisión los elementos de mi población. ¿Ya? No perdamos de vista. La unidad de análisis es el elemento que va a ser estudiado, y de ese elemento es el elemento que me va a proporcionar los datos. ¿Ya? Entonces, fíjense, hay elementos en realidad
todo aquel elemento es a todo aquel que es observable y medible. Por ejemplo, en la primera fotografía estamos viendo una persona estresada, ¿cierto? Entonces, esto, por ejemplo, sí se puede medir, el estrés de una persona, y los psicólogos tienen sus herramientas para poder hacer eso. Sí se puede medir el estrés. El cansancio visual, por ejemplo, también se puede medir. Es una variable, ¿de acuerdo? Las ventas también se pueden medir. Los procesos también se pueden medir, y para eso, para medir, se tienen que construir herramientas, instrumentos. La producción, en este caso, ¿no?, de la tercera fotografía, también se puede medir. Entonces, la unidad de análisis es la persona o un evento que nos va a proporcionar datos, es de donde vamos a obtener los datos. Y esos elementos tienen que estar definidos con mucha precisión. Y definirlos con mucha precisión es caracterizarlos. Es caracterizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy preguntando. Andrea, primera pregunta. ¿Tu investigación es tecnológica o es aplicada? Todos respóndanme. Por favor, todos respondan si sus investigaciones son tecnológicas o aplicadas. Y sobre eso vamos a ir haciendo algunas preguntas. Cangalaya, Jaime, es tecnológica. Ya. ¿Qué dicen? ¿Qué más dicen? A ver. David, tecnológica. Jaime, William. Ya. Muy bien. De ninguno de ustedes que está en la clase es una investigación aplicada. Eso significa que en el caso de ustedes, que la unidad de análisis no la van a definir, o si la van a definir. ¿Qué dicen ustedes? La unidad de análisis, recuerden, son los elementos de quienes se van a recolectar los datos. Pregunto yo, ¿ustedes van a recolectar datos? ¿Qué dicen? En una investigación tecnológica, ¿van a recolectar datos? ¿Qué dicen? No estamos hablando... Muy bien, William. No recolectamos datos. Muy bien. No van a recolectar datos. Lo que ustedes están haciendo es una propuesta. ¿De acuerdo? Es una propuesta. ¿Ya? En ese sentido, ustedes no van a recolectar datos. Pero sí es necesario tener claridad el objeto de trabajo que yo estoy proponiendo a través de un diseño de repente, o a través de la construcción de ese prototipo. Entonces es necesario tener claridad. Cuando ese prototipo yo lo produzca, ¿no? O lo construya, ¿no? lo elabore, y cuando lo someta a prueba, ese prototipo, mis queridos amigos, se convierte en la unidad de análisis. ¿Ya? O lo que haga ese prototipo, o lo que resuelva ese prototipo, se va a convertir en unidad de análisis, porque nos va a proporcionar datos, ¿de acuerdo? Pero eso es en una fase más adelante. Por el momento, aquellos que están haciendo investigación tecnológica no van a preocuparse por esta unidad de análisis.
si hay preguntas, si hay que conversar, profundizar un poquito más, con absoluta confianza, ¿ya? Luego, esta primera parte estamos haciendo para las investigaciones aplicadas, y en la segunda parte vamos a ver para las investigaciones tecnológicas, ¿no? Vamos a recordarles que para las investigaciones tecnológicas por ejemplo, aquí tenemos el esquema, ¿no? Esto es para las investigaciones tecnológicas. El otro día trabajamos el capítulo 3, ahora estamos trabajando el capítulo 4. Por esa razón, hasta el 30 de septiembre, los que están haciendo investigaciones tecnológicas van a entregar hasta el capítulo 4, ¿de acuerdo? Entonces, en el capítulo 4 tenemos 3 puntos fundamentales, el 4.1, 4.2 y 4.3. En el 4.1, identificación de requerimientos, 4.2, análisis de la solución, y el 4.3, el diseño, ¿ya? Entonces, en ese sentido vamos a ir trabajando. Ahora, vamos a ver aquí algunos ejemplos de las unidades de análisis. En esta primera parte, si observamos, aquí, en esta partecita que estoy pintando, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo es la comunicación que tienen con sus médicos los pacientes de VIH en fase terminal? Esa es una pregunta de investigación. Hay que ver, o sea, lo que se pretende aquí investigar es la comunicación. Entonces, la pregunta sería: ¿quiénes son los que nos van a proporcionar datos? ¿Quiénes son los que proporcionan datos? En este caso vamos a ver los médicos. Ellos son los que nos van a proporcionar datos. Pero ¿qué voy a medir? La comunicación que se va a dar entre el médico y el paciente. ¿Y quién es la otra persona? Es el paciente con VIH en fase terminal. Entonces, ellos son los que nos van a proporcionar los datos, ¿no? Esa es la unidad de análisis de manera correcta. Si yo digo que solamente son los pacientes que presentan VIH en fase terminal, es un error. ¿Y dónde quedarían los médicos? Porque los médicos es parte de la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, debemos tener bastante consideración. ¿Qué cosa es una unidad de análisis? ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para recoger los datos. Esos nos proporcionan datos, las unidades de análisis, ¿de acuerdo? ¿Qué es entonces ahora una población? La población está formada por unidades de análisis, ¿no? ¿Y qué es una población desde una mirada de las unidades de análisis? A ver, ¿qué es una población? A ver si pudiesen responderme, por favor, ¿qué entendemos por población? Considerando esta diapositiva, espero sus respuestas. ¿Qué entendemos por población? ¿Qué dicen? ¿Qué es una población? ¿Qué dice Cecilia? Danitza, David, Jaime, Nilton, Andrea, William. ¿Qué entendemos por población? Desde esta mirada de unidad de análisis, ¿no? A ver.
Cecilia dice, es un grupo determinado para analizar, ¿no es cierto? Es un grupo determinado para analizar. ¿Bueno? Sí, se acerca. Andrea también está escribiendo, David también está escribiendo. Es un grupo de personas general, claro, es una población. Todas las personas en un determinado lugar para recolectar datos, claro, también está bien, pero son ideas bastante generales. Si yo hace un momento mencionaba que las unidades de análisis son elementos que tienen que estar, de quienes vamos a recolectar datos y cumplen con criterios específicos de inclusión y exclusión muy definidos, entonces una población vendría a ser un conjunto de unidades de análisis, porque todas las poblaciones van a tener como elementos unidades que están específicamente o claramente definidos en cuanto a sus características. Aquí veamos una definición, ¿no? ¿Qué es una población? Población es el conjunto de todos los casos, objetos, acontecimientos medibles que concuerdan con una serie de especificaciones. La población es un conjunto de elementos, no necesariamente va a ser un conjunto de personas, es un conjunto de elementos cuyas características están claramente definidas. Por eso nos dice medibles que concuerdan con una serie de especificaciones. Aquí, si nosotros vemos en esta primera figura, ¿no? Aquí en esta primera figura vamos a observar niños escolares, ¿cierto? Pregunto yo, dejemos volar nuestra imaginación. ¿Cuáles son las características de estos niños? Por favor, escriban. ¿Cuáles serían sus características? Dejemos volar nuestra imaginación acá. ¿De acuerdo? O sea, caractericemos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Al nosotros colocar nuestros criterios de inclusión, o sea, quienes pertenecen a la población y quienes no pertenecen a la población, ahí estamos definiendo los criterios, en este caso de inclusión y exclusión. Entonces, ¿y cómo definimos eso? Describiendo las características con bastante detalle, pormenorizado. Entonces les pido por favor, ¿cuáles son las características de estos niños de la primera fotografía? A ver, aquí está, ¿ve? Muy bien. Danitza, niños de un salón de clase de 10 años. Niños. Cuando hablamos de niños, estamos incluyendo a las niñas, ¿ya? Una primera característica es niños, entre niños y niñas, de 10 años, ¿de acuerdo? Ya tenemos una primera característica. Los niños de 10 años, los niños de 11 años no pertenecen a mi población. Solamente niños de 10 años, ¿de acuerdo? Los de 12, de 15 no forman parte de mi población, ¿ya? Una primera característica, niños de 10 años, ¿ya? Que se encuentran en edad escolar, ¿ya? Niños de 10 años, miren, la segunda característica es muy parecida a la primera, que se encuentran en edad escolar, es muy parecida a la primera. Niños de 10 años que se encuentran en edad escolar. Hubiese sido con mayor precisión, por ejemplo, niños de 10 años. La segunda característica, escolares, porque los que no son escolares dentro de este grupo no pertenecen a mi población. Criterios de exclusión, ¿de acuerdo? Diego, buenas noches, dice.
Muy bien, David, ¿eh? Son escolares. Son escolares. ¿De acuerdo? Los que no son escolares no están, no son parte de mi población. Los niños de 6 a 7 años. Por puesta de mano, Danitza nos dice son niños de 10 años. Entonces vamos a entender esto. Los niños de 6 a 7 no forman parte de mi población. Alumnos de un colegio o escuela son escolares. Muy bien, ya lo dijeron. Escolares también, Diego. Y otra característica más, Cecilia, mira qué observación. De una institución educativa pública, ¿ya? De un centro escolar público. O sea, alumnos de instituciones privadas no forman parte. ¿Se dan cuenta? Entonces, niños de 10 años que son escolares y que son estudiantes de una institución educativa pública, de gestión pública. ¿De acuerdo? Y Andrea nos dice, niños de educación primaria. Niños de educación primaria. ¿De acuerdo? Entonces, y eso está muy bien, niños de educación primaria también. O sea, las características, niños de 10 años que estudian, que son escolares, que estudian en una escuela pública y que son de educación primaria. El resto de estudiantes que estén en la escuela privada, que tengan entre 6 o 7 años, que vivan en la zona urbana, eso no está contando, pero podríamos incorporar niños que viven en la zona rural, por ejemplo. Sería otra característica de inclusión. Entonces, es muy importante, o sea, cuando yo redacte la parte de la población, ¿no? Cuando yo redacte la parte de la población, tengo que ser muy preciso, tengo que ser bastante claro en el trabajo que voy a hacer, en el trabajo de redacción que voy a hacer, porque ahí es donde tengo que decir, primero, ¿cuántos son los miembros de mi población? ¿Cuántos? Y luego tengo que hacer esa caracterización, las características de inclusión y exclusión. Tengo que hacer esa caracterización. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso, no se olviden de eso. Ahora, fíjense, en la segunda fotografía tenemos osos, ¿cierto? Ahí no hay ningún peluche, que sea un perrito, un gatito, una ardillita, etc. Todos son ositos. Entonces son osos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podríamos caracterizar de diversas formas y se podrían presentar algunos criterios de exclusión, ¿ya? Entonces, en ese sentido. Ahora, bicicletas igual, pueden ser bicicletas. En este caso, todas las bicicletas son de un mismo tipo, cumplen una misma función. Aquí no encontramos, todas las bicicletas son de paseo, no hay bicicletas de carrera, no hay otro tipo de bicicletas, solamente bicicletas. Todos tienen una misma característica, ¿de acuerdo? Son bicicletas, pero con una sola característica. Aquí en este caso son peluches, pero con alguna característica común. Eso hace de que sea la población. Por ejemplo, Danitza dice, osos antialérgicos podrían ser. Y aquellos osos que no tienen esta característica de ser antialérgicos no pertenecen a esta población. Perfecto, ¿no? Perfecto, mucha claridad aquí. ¿Ya? Entonces, en una población, dos cosas. Cuando ustedes redacten la población, dos cosas. El tamaño de la población y los elementos de la población. Por ejemplo, en el caso de los abogados, su población, ellos trabajan con sentencias judiciales. Esa es su población, porque son los elementos de donde van a recolectar
los datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente la población viene a ser un conjunto de personas, sino la población es un conjunto de cosas, de eventos, de hechos, de sucesos y también de personas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido. Y siempre vamos a tener dos tipos de población. Una población es finita, cuando se conoce el tamaño de la población, y una población es infinita cuando no se conoce el tamaño de la población. Sencillo. Entonces, cuando se conoce el tamaño de la población, es porque se puede hacer un marco poblacional. Y el marco poblacional es fácil, son las listas de toda la población. Es la lista de toda la población donde están todos los elementos de la población. Y hay poblaciones enormes, ¿no? A pesar de que son poblaciones finitas, por ejemplo, 50.000, 100.000, 60.000, 70.000, 80.000 elementos de la población, ¿no? Entonces, 1 millón, 2 millones, etcétera, ¿sí? No, pero es población finita porque se conoce el tamaño de la población. Cuando yo hablo del tamaño de la población, estoy hablando de la cantidad de la población. Cuando yo le decía, cuando ustedes redacten la población en su capítulo 3, van a colocar el tamaño de la población, o sea, el número, cuántos elementos son en la población. El estudio tiene una población de tantos elementos, ¿no? Sus unidades de análisis tienen que decir. Punto aparte, la población se caracteriza, hasta los elementos de la población tienen las siguientes características, hacen toda la caracterización. Esa es la forma, ¿ya? No es correcto decir, la población es toda la empresa, no. Si tú hablas de empresas, son 50 empresas que se dedican al rubro de el comercio exterior, ¿no? Y vas especificando, ¿no? Al comercio exterior, pero del sector artesanal, por ejemplo. Entonces, tienes que tener claridad, no se trata, por ejemplo, la población, son empresas del Valle del Mantaro, son, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Son las empresas exportadoras o las empresas transformadoras de la papa seca, por ejemplo. Pero ¿cuántas? O sea, tú tienes que decir tu tamaño de la población. O sea, no se trata de decir son no, sino la población está compuesta por tantos, ¿ya? Y luego hace su caracterización, ¿ya? Bien, y la población infinita, como les dije, es cuando no se conoce el tamaño de la población o no existe la posibilidad de contar, ¿no? Y lógicamente no se puede construir un marco poblacional, o sea, no se puede construir la lista de la población. Aquí está esta parte que me gusta, ¿no? La delimitación de la población. La delimitación de la población no es otra cosa que la caracterización de la población. Y la caracterización de la población no es otra cosa que colocar los criterios de inclusión y exclusión. A algunos les gusta colocar criterios de inclusión como subtítulo, da una lista. Criterios de exclusión, otra lista. No hay necesidad. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Vean, ¿no? Aquí tenemos, vean. La población comprende a todos aquellos directores generales. Aquí lo que falta, en esta partecita, comprende, aquí falta el tamaño de la población. La población es tantos directores generales, pero la caracterización me gusta. Estamos en la delimitación de la población y está bien lo que... La población comprende a todos aquellos directores generales de empresas de manufacturas ubicadas en México que en el 2010 tienen un capital superior a 10 millones de pesos. Aquellos que tienen 9 millones de pesos no entran. Capital superior a 10 millones de pesos. Ahí está la primera característica. Con ventas superiores a 30 millones de pesos. Aquellos que vendieron 29.999.000.99 no entran. Y con más de 250 personas empleadas.
si tienen 249 personas, pero un hito no hace la diferencia, no entran. Entonces, esto es una caracterización, esto es una forma de redactar los criterios de inclusión y exclusión. Ahí está todo, ¿no? Porque hay formas, algunos van a encontrar, ¿no?, criterios de inclusión, una listita, criterios de exclusión, otra listita. Bueno, son gustos, al final es la tesis de cada uno, y van a sustentar porque han hecho así. No, en ese aspecto no vamos a cerrarnos. Pero particularmente a mí me gusta así, ¿no?, el texto. Si nosotros sabemos que la población es un conjunto de unidades de análisis, ¿no?, un conjunto de elementos, ¿no?, que pueden ser personas, que pueden ser eventos, que pueden ser cosas, la muestra va a ser un subconjunto de la población. Pero ese subconjunto de la población tiene que ser representativo. Y para que sea representativo, miren cuán importante es esta delimitación o la caracterización. Para que sea representativo se tiene que tener muy bien definidos los criterios de inclusión y exclusión, y también utilizar una buena técnica o ejecutar muy bien las técnicas del muestreo. Dos cosas fundamentales: hacer un buen muestreo y los criterios de inclusión y exclusión claramente definidos. Es la muestra. ¿Cuándo calcular el tamaño de una muestra? Cuando la población es enorme, ¿no?, para ahorrar tiempo, dinero, fundamentalmente eso. Hay dos tipos de muestreo, ¿ya? Hay dos tipos de muestreo. Veamos aquí. El muestreo probabilístico, eso es un tipo, y el muestreo no probabilístico, ¿de acuerdo? A este muestreo probabilístico se le conoce como el muestreo aleatorio, ¿no?, mientras que al no probabilístico no utiliza un muestreo aleatorio, ¿de acuerdo? Y ahora, este muestreo probabilístico tiene 4 tipos de muestreo. Aquí está: 1, 2, 3 y 4. Y el no probabilístico también 4. 1, 2, 3, 4. Una suerte que se nos presente en la parte de la metodología. Tenemos 4 niveles de investigación, 4 métodos básicos de investigación, métodos específicos. Ahora, 4 tipos de muestreo probabilístico y 4 tipos de muestreo no probabilístico, ¿no? Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Aleatorio significa al azar, ¿no es cierto? Al azar, muy parecido cuando nosotros vamos a jugar la tinca, por ejemplo, ¿no? La señorita nos pregunta: ¿usted va a marcar de acuerdo a sus criterios que tiene, o quiere marcar aleatoriamente, o sea, a sorteo, o sea, lo que salga, ¿no es cierto? Entonces, lo aleatorio es al azar, ¿de acuerdo? Es lo probabilístico. Y lo no probabilístico será ir de manera intencional, o sea, no hay aleatorización. Bien, hasta esta partecita. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Nada. Todo va bien. Muestreo probabilístico. También se conoce como muestreo aleatorio, ¿no? La característica en este tipo de muestreo es que todos los sujetos de la población de estudio tienen la misma probabilidad de ser
elegidos para formar parte de la muestra. Aquí ninguno, en este tipo de muestreo, ninguno de ellos tiene cierta preferencia. Aquí todos tienen la misma posibilidad de salir como elementos de la muestra. Aquí no hay que, bueno, tú porque eres más grandecito, tú tienes que salir. No, eso ya es no probabilístico. Aquí el grande, chiquito, el gordo, el flaco, todos tienen la misma posibilidad de salir elegidos dentro de la muestra. Y entonces, en ese sentido, vamos a tener 4 tipos de muestreo. El muestreo aleatorio simple, ¿no? Cuando la muestra es grande, cuando la muestra es pequeña, también se puede hacer. Cuando una muestra es pequeña, por ejemplo, yo tengo una población de 50 y quiero hacer un muestreo, y el tamaño de la muestra me sale, por ejemplo, 12, ¿no? 12, entonces yo coloco, primero tengo que tener mi marco poblacional, o sea, la lista, ¿no? Esa lista lo puedo colocar lo puedo numerar, ¿no? La lista numerada, y puedo colocar así como en este caso en la tómbola, ¿no es cierto? En las bolitas del 1 al 50, y solamente suelto 12 bolitas, ¿no? 12. De las 50 bolitas que hay 12, y todos tuvieron la misma posibilidad. Es un aleatorio simple. Ahora, cuando la población es grande, estamos hablando de 50.000, de 5.000, etc., ¿no? Y el tamaño de muestra es grande. El tamaño de la muestra, por ejemplo, puede ser 1.300. Imagínense, no voy a hacer 50.000 bolitas, eso me demoraría mucho tiempo. Entonces, en ese caso, en todos los casos del muestreo probabilístico, cuando la población es finita, implica que yo debo tener mi marco poblacional, o sea, las listas, ¿no? Tiene que estar claramente identificadas, numeradas, ¿no? 1, Danitza, 2, William, 3, Andrea, etcétera, ¿no es cierto? Tiene que estar numerado. Entonces, y en base a ese sistema de numeración, yo puedo utilizar algunas tablas de números aleatorios, puedo utilizar la calculadora, algunos softwares, ¿no? Entonces, en ese sentido es un muestreo aleatorio simple. El otro es el muestreo sistemático, ¿no? Muestreo aleatorio sistemático. ¿En qué consiste esto? Consiste en colocar en la lista poblacional también, así como en este caso, por ejemplo, esta es la lista poblacional o el marco poblacional, ¿no? Esto es el marco poblacional. Acá está Andrea, sigue Danitza, sigue William, sigue José, sigue David, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ordenados así. Yo, en función al tamaño y de la población y al tamaño de la muestra, ¿no? Puedo dividirlo, el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, y me va a salir un número constante que va a ir repitiéndose. O sea, no se va a ir, perdón, no, que yo lo voy a, me va a servir para poder colocar, en este caso, por ejemplo, ¿no? Él sale elegido de la muestra. 1, 2, 3, 4, 5, el sexto. 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, o el quinto, pero sale 1, 2, 3, 4, sí, el quinto. Y así, ¿ve? Todos los quintos van saliendo, ¿no? De 5 en 5 va avanzando. De 5 en 5 va avanzando. Entonces, eso es importante entender. Pero esto nos puede llevar a algún sesgo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Lo primero que tendríamos que hacer es aleatorizar internamente el marco poblacional. Porque de repente, todos los que van a salir en la muestra, o sea, todos los primeros, son con una determinada característica. Por ejemplo, son mujeres. Entonces, cuando no está aleatorizado internamente,
la muestra serían mujeres y los varones ¿dónde quedarían? Entonces eso nos puede llevar a un sesgo, y en ese sentido hay que tener bastante cuidado. A ver, ya está. Luego viene el muestreo estratificado. Yo diría que este es un muestreo un poquito más completo, porque en una población, por ejemplo, esta es una población de profesionales, ¿de acuerdo? Esta población es de profesionales. Dentro de los profesionales vamos a tener ingenieros, médicos, literatos y físicos, por ejemplo. Pero todos son profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, yo separo a todos los ingenieros, le calculo su tamaño de muestra, luego los médicos, los literatos y los físicos. Para cada uno voy a hacer, para cada uno primero calculo el tamaño de muestra. Si y eso su tamaño de muestra de cada uno de ellos va a ser proporcional al tamaño de la población de ellos también. Si mi población es más grande, lógicamente mi tamaño de muestra de los ingenieros va a ser más grande. Y si mi población es más pequeña, en el caso de los físicos, por ejemplo, mi tamaño de muestra va a ser más pequeña. Es proporcional. Y la suma de todas esas muestras de cada uno de los estratos es de la muestra total de la población. Entonces, en este sentido, este tipo de muestreo se denomina muestreo estratificado, ¿no? La población está dividida en grupos homogéneos, o sea, estaba dividida en estratos. Este es uno de los mejores muestreos porque nos permite que la población, que la muestra sea la más representativa posible, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, no voy a tener más ingenieros, sino va a estar proporcionalmente distribuido. Entonces, este es un muy buen tipo de muestreo. Y el otro muestreo, probabilístico también, aleatorio, es el muestreo por conglomerados. A este tipo de muestreo también se le conoce un muestreo por etapas múltiples, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué por etapas múltiples? Esto se desarrolla cuando las poblaciones son grandes. En un muestreo, jóvenes, al final tenemos que llegar a obtener la muestra, pero esa muestra tiene que tener la cantidad, no la cantidad la vamos a tener, sino lo que vamos a llegar es a identificar a cada uno de los elementos de esa muestra. No pierdan de vista eso. En un muestreo se tiene que identificar a cada una de las unidades de análisis para poder aplicarles el instrumento de medición que nosotros necesitamos conocer. Entonces, no pierdan de vista eso. En este muestreo por conglomerados también va a pasar eso. Por ejemplo, este gráfico que tenemos aquí, vamos a suponer que esto es de la región Junín, ¿de acuerdo? Entonces, esto se utiliza cuando las poblaciones son grandes y están dispersas, ¿ya? En la región Junín. Entonces, yo en principio voy a hacer una aleatorización de la región Junín. Yo, por decir, ¿no? Tengo 9 provincias en la región, ¿ya? En la región Junín. Entonces, de las 9, voy a sortear de que me salgan aleatoriamente 3 provincias, y me sale la provincia 1, la provincia 2 y la provincia 3, cualquiera fuese, ¿de acuerdo? ¿No? Me salen la provincia 1, 2 y 3. Luego, yo no voy a decir, bueno, a todos los que viven aquí dentro de esta provincia 1, a todos les voy a aplicar el instrumento.
No, por eso son por etapas, ¿no? Son por etapas. La primera etapa es una aleatorización a nivel de provincias. La segunda etapa será a nivel de cada una de estas provincias, será de repente por distritos. Por ejemplo, la provincia de Huancayo tiene 24 distritos, la provincia de Jauja tiene 33 distritos. Entonces, habrá una segunda etapa de aleatorización, ¿cierto? Una segunda etapa. Una vez que yo tenga identificado los distritos, por ejemplo, de Huancayo, de 24, voy a tener 8 distritos, ¿no? 8 distritos, ya los he seleccionado. En esos distritos tengo que volver, en cada uno de esos distritos ya seleccionados, tengo que volver a seleccionar, ya identificando los elementos de la muestra, ¿no? Entonces, de esos distritos voy a tener que sacar mi marco poblacional y con un aleatorio simple, en un aleatorio estratificado, nuevamente haré un proceso de aleatorización para identificar. Esto es un muestreo cuando las poblaciones son grandes, ¿ya? Cuando las poblaciones son grandes. Ahora, en el muestreo probabilístico, aquí no existe ese criterio como en el muestreo probabilístico de que todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. No. Aquí yo como investigador decido quiénes son y van a salir para formar parte de la muestra. Y yo decido de acuerdo a los criterios que manejo yo, porque yo como investigador conozco con mayor profundidad el tema. Entonces yo manejo los criterios para determinar quiénes o qué elementos van a formar parte de la población, o de la muestra, perdón. Entonces, en este caso hay cuatro tipos de muestreo no probabilístico. Aquí atentos, porque seguramente muchos de ustedes van a utilizar alguno de estos tipos de muestreo. Diego dice, en mi estudio la provincia de Oxapampa tiene 8 distritos. ¿Tendré que hacer por conglomerados o especifico mejor en el título en qué distrito lo quiero hacer? Depende, tú vas a decidir, Diego, ahí. Si quieres hacer en toda la provincia, ¿no? Tu estudio es en toda la provincia, lógicamente vas a tener que trabajar por distritos, ¿no? O de repente, no, es mucho toda la provincia, solamente voy a hacer en el distrito, ¿ya? Entonces, pero de repente ese distrito tiene que ser enorme, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo todo esto, ¿ya? Tú defines aquí, tú defines. El muestreo accidental o casual, o sea, de casualidad, no causal, sino de casualidad, casual, ¿no? Por ejemplo, me encuentro con mi amigo, accidentalmente me encontré con mi amigo de la promoción 1984, por ejemplo, promoción 1970, por ejemplo, ¿no? Que estudiamos el colegio, de la promoción 1990, ¿no? Que estudiamos el colegio. Entonces me encontré de casualidad, me encontré, ¿no? O me encontré accidentalmente, ¿no? O sea, circunstancialmente me encontré, ¿ya? Entonces, en estos estudios, por ejemplo, la muestra ya está calculada. En estos casos yo no elijo quién va a hacer la unidad de análisis que me va a responder o de dónde voy a obtener los resultados. No, aquí no, es por casualidad que voy a encontrar. En este caso, por ejemplo, cuando hacen un estudio de mercados, ¿no? O de satisfacción del cliente,
muchos se paran en la puerta de esas grandes empresas comercializadoras, ¿no? De Open Plaza, de Real Plaza, y te ven con una bolsa de una determinada marca y se acercan y te preguntan, ¿no? Porque están haciendo un estudio de esa tienda comercial sobre si están contentos o no están contentos. Entonces, para el investigador no sabe él quién es su unidad de análisis. La unidad de análisis aparece circunstancialmente o accidentalmente o casualmente, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere. Lo otro es muestreo por conveniencia, ¿no? Cuando el investigador decide, en base a todos sus conocimientos que tiene sobre el tema, quiénes van a formar parte de la muestra, pero previamente se tiene que calcular el tamaño de la muestra. Aquí entran los criterios de inclusión y exclusión, que ya están determinados en la población. El muestreo por cuotas es muy parecido al muestreo estratificado, ¿ya? Al muestreo estratificado. La diferencia es que en el muestreo estratificado se hace, valga la redundancia, el muestreo utilizando técnicas o métodos aleatorios, ¿no? Pues eso. En cambio aquí no, aquí se hace bajo el criterio del investigador. Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia. Y el otro tipo de muestreo por bola de nieve se refiere a, en algunos casos, por ejemplo, estudios donde es difícil el acceso, ¿no? A obtener la muestra, nos contactamos con un primer, por ejemplo, elemento de la muestra, y este elemento nos lleva a su grupo, en el caso de prostitución, drogadicción, delincuencia, todo, y poco a poco va creciendo. Pero es en esos casos, ¿no? Pero acá en Huancayo hemos tenido un caso muy bonito, muy interesante, que un estudiante se contactó primero con una empresaria exitosa, mujer. Ella le llevó a otras empresarias, mujeres exitosas, y así su muestra creció por bola de nieve. Bien, vamos a pasar ahora, por cuestión de tiempo, aquí a esta parte, al capítulo 4, análisis y diseño de la solución. Esto es para las investigaciones tecnológicas. No pierdan de vista que aquí ustedes están haciendo una de las dos cosas que voy a señalar. O están diseñando una propuesta para resolver algún problema directamente, o están, en este caso, están construyendo, ¿no? Ya han diseñado en algún momento y están construyendo o están desarrollando el prototipo de algo que va a resolver algún problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para los chicos que están haciendo investigaciones tecnológicas. El 4.1, identificación de requerimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué se requiere? ¿Qué se necesita, ¿no? para desarrollar el prototipo, ¿no? En este caso, están trabajando un sistema de calentamiento de agua con energía solar, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la fotografía. ¿Qué necesitan para esto? ¿Qué se necesita? 5 tubos de PVC, 5 tubos de PVC 2 pulgadas, 2, etcétera, etcétera. Lo que yo aquí tengo que es identificar todos los requerimientos que necesito, bien para desarrollar o para hacer el diseño, o en todo caso para hacer el prototipo. En este caso, en el 4.2, análisis de solución, aquí tenemos
4 aspectos fundamentales. Los criterios del diseño, ¿de acuerdo? Criterios de diseño. El diseño, como bien decíamos el otro día, el diseño está relacionado con el trazo, con el cómo va a ser, pero de manera específica, ¿no? Está con el esquema, está relacionado con la figura, ¿no? Entonces, en este caso, va a estar directamente relacionado con el plano, ¿cierto? El criterio de diseño, porque no pierdan de vista, los planos no lo es todo. Es una parte fundamental, es una parte importantísima, pero no lo es todo. ¿Ya? Aquí debemos tener en cuenta que por ejemplo, si ustedes están haciendo el diseño ese diseño tiene que tener un sustento, ¿cierto? Costos unitarios, estudios de viabilidad, etcétera, etcétera, una serie de cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, claro, con su respectivo costo, ¿no es cierto? Con su memoria descriptiva, como ustedes conocen en ingeniería, ¿no es cierto? Es todo un estudio el que van a desarrollar, ¿no? No se trata de presentar los planitos nomás. Entonces, el plan operativo, ¿cómo va a ser la ejecución, ¿no? En cuántos días van a tener que trabajar, en cuántos días, el plan operativo, ¿no? Cuáles son los recursos que van a tener que utilizar, de qué manera lo van a utilizar, o sea, cómo van a operativizar, ¿cierto? El plan técnico, eso va más con el aspecto de cada uno de ustedes, con el aspecto profesional de cada uno de ustedes, ¿no? El plan técnico. Y el plan económico está relacionado a los costos que va a demandar el diseño, la producción en masa, hasta proyectarlo para llevarlo al mercado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar, esto es una experiencia de la Universidad Continental, por ejemplo, los estudiantes de la carrera de arquitectura, ellos han elaborado en Puno, principalmente en la zona donde hace mucho frío, han elaborado un sistema de ambientes agradables, o sea, que controlen, que capten el calor del día y en la noche mantengan el ambiente interno de manera agradable, ¿no? Y eso lo han hecho con botellas de plástico, ¿no? Han reutilizado las botellas de plástico y les ha dado muy buenos resultados, ¿ya? Jaime, ya voy a ver ese pedido que tú estás haciendo, ¿ya? Voy a subir. Bien, eso Jaime me está pidiendo de que un informe de ese tipo de redacción vamos a proporcionarles para que ustedes puedan redactar, ¿no? Porque la redacción es un poco compleja en este aspecto, ¿ya? Bien, jóvenes, les agradezco. Dentro de un momento te voy a comenzar con otra clase. Yo les espero la próxima semana. Muchas gracias.